Sonrieron a la multitud, bailaron bajo las luces del estadio y desaparecieron antes de que las gradas se vaciaran. 3 animadoras de secundaria, desaparecidas después de una de las noches más importantes de sus vidas. Nadie los vio salir. Nadie los oyó gritar. Y durante 20 años, no hubo una sola pista. Hasta que una tormenta dejó al descubierto una tubería de desagüe oxidada y, en su interior, un secreto tan perturbador que destrozó el silencio de un pueblo. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete. Algunas historias no desaparecen, se esconden esperando a que alguien finalmente mire bajo la superficie. 17 de noviembre de 1995, Kelton, Texas. Toda la ciudad estaba viva. Era la noche del campeonato regional de fútbol americano. Los Kelton Panthers estaban invictos, las gradas estaban abarrotadas, los padres agitaban luces fluorescentes, los flashes de las cámaras, la banda de música resonaba. Pero no se trataba solo de fútbol. En el centro de todo se encontraban 3 chicas. Melanie Rodas, Dana Parker, Alyssa Green. Todos los estudiantes de último año, todos los estudiantes del cuadro de honor, todos los animadores, todos los mejores amigos. Esa noche, dirigieron la rutina del medio tiempo, la última actuación del año, una rutina impecable, volteretas, cánticos sincronizados, purpurina volando por el aire, el público rugió, saludaron, lanzaron besos y rieron juntos mientras salían del campo y regresaban por el túnel. Fue la última vez que alguien los vio con vida. Tras bambalinas se pusieron a calentar, según sus compañeros. Hablaban de ir a una quedada después del partido. Nada del otro mundo, solo batidos y música en el restaurante del tío de Dana. Salieron por la puerta trasera del gimnasio a las 22:42. Eso fue todo. A las 11:15 las 3 niñas tenían llamadas perdidas de sus padres. A medianoche todos sus teléfonos habían dado en el buzón de voz. A las 2 a.m., sus familias conducían por las calles de Kelton, encendiendo las luces altas en los callejones, parando en gasolineras y preguntando a sus amigos. Al amanecer, la policía entró en acción, y al final del fin de semana, Kelton ya no era la ciudad que había sido. La investigación comenzó rápidamente, pero no llegó muy lejos. Primero lo básico. Sus coches todavía estaban en el estacionamiento de la escuela. Sus carteras, tarjetas de identificación y bolsas de porristas fueron encontradas encerradas dentro. Ningún testigo ocular los vio salir con nadie. No existían grabaciones de seguridad. La preparatoria Kelton aún no había implementado la vigilancia digital. Las cámaras eran reales, pero las cintas no se habían modificado en semanas. No había marcas de neumáticos. No había señales de lucha. Lo que sí tenía la policía eran rumores. Un estudiante dijo que vio a las chicas hablando con alguien cerca del estacionamiento de la facultad, posiblemente un hombre de unos 20 años. Otro afirmó que una camioneta todoterreno azul oscuro estaba circulando cerca de la entrada de la pista antes de que terminara el juego. Pero ninguna de las pistas condujo a nada, ni matrícula, ni nombres, ni rostros. El pueblo se movilizó. Los voluntarios buscaron en los bosques que rodean el terreno de la escuela. El departamento del sheriff solicitó helicópteros y perros rastreadores, se colocaron volantes en todas las gasolineras, puertas de iglesias y escaparates de supermercados a la redonda, a lo largo de 80 kilómetros. Por un tiempo se sintió como un impulso, pero no salió nada a la luz. Ni una huella dactilar, ni un trozo de ropa. No hay notas de rescate, no hay llamadas, no hay avistamientos. Las teorías empezaron a chocar. ¿Se habían escapado? ¿Alguien los había atraído? Fueron tomadas en silencio, rápidamente juntas. Los investigadores estaban divididos. Luego vino la primera declaración pública del sheriff Darnell Hayes. No hay evidencia de juego sucio. No había ninguna indicación de que las niñas estuvieran en peligro cuando abandonaron la propiedad de la escuela. Para las familias fue una bofetada en la cara. La madre de Melanie, Cindy Rhodes, apareció en las noticias locales. Mi hija no huyó, ninguno de ellos lo hizo, ni siquiera se llevaron sus abrigos. Aún así, la investigación oficial se estancó. En febrero, el caso fue declarado inactivo, a la espera de nueva información. Durante los siguientes años, el tiempo hizo lo que siempre hace. La gente siguió adelante, pero las familias no lo hicieron. Cindy Rhodes mantuvo intacta la habitación de su hija. El padre de Dana construyó un pequeño banco con su nombre grabado en la madera y lo colocó en el césped de la escuela. El hermano de Alyssa se unió al departamento del sheriff para intentar encontrar lo que nadie más podía encontrar. Y para el resto de Kelton, las animadoras se convirtieron en leyenda. Una fotografía de aquella última noche,
Impresa en el periódico del colegio, permaneció en la vitrina de trofeos, los tres tomados de la mano, sonriendo a medio paso. Algunos susurraron que estaba maldito, otros dijeron que debería eliminarse, pero se quedó allí congelado en el tiempo. Luego vino el diluvio. Septiembre de 2015. Una gran tormenta azotó el oeste de Texas. 2 días de lluvia incesante desbordaron el antiguo sistema de drenaje de Kelton. Se enviaron equipos para prevenir socavones y deslizamientos de tierra. Uno de los lugares era un motel de carretera abandonado, cerrado desde 1998 tras una serie de infracciones del código y actividades sospechosas. El lote trasero se había derrumbado parcialmente sobre el lecho del arroyo que estaba detrás de él. Mientras Jerry Liddell, trabajador de mantenimiento municipal, inspeccionaba el lugar, notó una gran rejilla de protección contra tormentas en la pared trasera, parcialmente expuesta, retorcida, oxidada y llena de escombros. Algo en el interior llamó su atención. Parecía tela, luego plástico, luego una mandíbula humana. Dio un paso atrás y llamó al sheriff. El caso ya no estaba frío. Lo que estaba enterrado detrás del motel, el descubrimiento en la parte trasera del Motel Creekbend abandonado, no fue solo un avance en el caso. Fue el tipo de hallazgo que hace calar a los detectives experimentados. Dentro de la rejilla, parcialmente fusionada al hormigón por años de podredumbre y escorencia, había una bolsa de lona, grande negra, deteriorada hasta el punto de ser irreconocible, salvo por una cosa. En una de las cremaleras aún colgaba el die, un pequeño megáfono plateado. Era de Dana Parker. Su madre se lo había regalado cuando entró al equipo universitario en segundo año. Dentro de la bolsa, los técnicos de pruebas encontraron lo que solo se habían atrevido a imaginar. Fragmentos de 3 uniformes de animadoras distintos, cada uno identificable por iniciales cosidas dentro de los cuellos. Restos de zapatillas blancas, talla 76588. Un casete de música de plástico agrietado con la etiqueta Practice Mix 1995. Restos humanos, parciales pero consistentes, con 3 mujeres adolescentes distintas. Y cinta adhesiva, capas de Ella. Los forenses lo confirmaron más tarde, Melanie, Dana y Elisa. Después de 2 décadas no habían huido, no habían desaparecido, los habían enterrado allí mismo en su propia ciudad. Pero la pregunta seguía en pie, ¿cómo llegaron allí? La bolsa había sido claramente introducida manualmente en el desagüe, cubierta con pesadas rejillas y años de escorencia de la construcción. El motel había sido tapiado en 1998, pero en 1995 apenas funcionaba. Los investigadores revisaron permisos antiguos de la ciudad, facturas de servicios públicos y registros de reparaciones. Luego encontraron el registro de huéspedes del motel, 17 de noviembre de 1995. Solo 5 invitados se registraron ese día. 4 eran vendedores ambulantes, lo cual fue fácil de verificar. ¿El quinto? Un nombre que no era real. Michael Fields, sin domicilio, sin identificación, pago en efectivo. Me registré esa noche y me fui a la mañana siguiente. Habitation 12, que en un cruel giro del destino, compartía pared trasera con el mismo tubo de desagüe donde se encontraron los cuerpos. Los detectives reabrieron todos los archivos y escanearon cada pieza de la antigua investigación. Y fue entonces cuando apareció algo escalofriante. Uno de los estudiantes entrevistados en 1995, un estudiante de tercer año llamado Chris Weller, había mencionado a un hombre que observaba al equipo de animadoras durante los calentamientos antes del juego. No soy padre ni profesor, solo un tipo en la grada. Él dijo, llevaba una cazadora y gafas de sol. Me dio escalofríos. Chris incluso había hecho un boceto, pero en aquel momento, la policía lo descartó por poco fiable. Una exageración adolescente. El papel había quedado guardado en el expediente, intacto. Pero cuando los artistas forenses la compararon con una foto del DMV de 1996, el parecido fue innegable. El hombre del boceto parecía casi idéntico a alguien llamado Richard Rick Madden. Rick había sido conserje en la escuela secundaria Kelton. Fue despedido en 1994 tras acusaciones de conducta inapropiada. Y adivinen dónde trabajaba antes de eso. Motel Creekbend. En 2015, Rick Madden ya no estaba en Kelton. Vivía en Arizona con un nuevo nombre y trabajaba como mecánico. El FBI y la policía local lo localizaron 72 horas después de descubrirlo en el motel. Cuando se acercaron a él, no huyó. Él simplemente dijo, siempre supe que este día llegaría. Lo arrestaron en el lugar. En su casa encontraron objetos que helaron la sangre de los veteranos oficiales. Cintas VHS antiguas sin etiquetas.
Records de periódicos de Kelton High entre 1992 y 1995. 3 pulseras de la amistad guardadas en una caja de zapatos. Melanie, Dana, Alyssa. Durante el interrogatorio, Rick Madden confesó, pero no todo de una vez. Contó la historia a trozos, como si la estuviera ensayando al revés. Dijo que había estado observando a las chicas durante meses. Había memorizado sus horarios, seguido sus rutinas, esperado el momento en que eran más vulnerables, después del partido más importante de la temporada. Les dijo que era conductor sustituto. Dijo que el entrenador Pete le había pedido que los recogiera y los llevara al restaurante. Ellos confiaron en él. Ellos entraron. No los llevó al restaurante. Los elevó a la habitación 12. Y al amanecer ya se habían ido. El pueblo que miró hacia otro lado el arresto de Rick Madden no solo conmocionó a Kelton, lo desmoronó. Durante años, la gente había especulado, susurrado y cuestionado. Pero ahora, con la confesión de Madden registrada y la creciente evidencia, la verdad era imposible de ignorar. No se trataba simplemente de un depredador escondido en las sombras. Este fue el caso de un pueblo que decidió no ver. La investigación se expandió rápidamente. Mientras el FBI y la Policía Estatal revisaban archivos antiguos, descubrieron algo aún más inquietante: múltiples quejas pasadas enterradas. Se informó sobre Rick Madden más de una vez durante su breve empleo en Kelton High. En 1993, una animadora de segundo año dijo que hizo comentarios inapropiados durante la limpieza después de la práctica. En 1994, 2 estudiantes le dijeron a su consejero que lo vieron estacionado afuera de la ventana del vestuario de chicas, fuera del horario laboral. Ambos informes fueron gestionados internamente. No hubo reprimendas formales. No hay notas disciplinarias en su expediente. La escuela lo dejó tranquilamente. No se emitió ninguna advertencia. No se enviaron registros. Acaba de desaparecer. El sheriff Darnell Hayes, quien una vez dirigió la investigación, emitió una disculpa televisada. Les falamos a esas chicas. Y le falamos a esta comunidad. Aceptamos lo que parecía una solución fácil e ignoramos la dura realidad. Se retiró esa misma semana. Pero muchos en la ciudad fueron mucho menos indulgentes. Se produjeron protestas frente a la oficina del distrito escolar. Los padres exigieron responsabilidades. Exprofesores fueron citados a declarar. Incluso el exdirector de Kelton High fue citado. Afirmó que no recordaba ninguna denuncia formal. Pero el libro de registro de un conserje recuperado de una unidad de almacenamiento del distrito mostraba su firma, junto a una preocupación escrita sobre Rick M. y el pasillo de las animadoras. Estaba fechado en octubre de 1994, un año antes de que las niñas desaparecieran. El juicio comenzó en el otoño de 2016. Rick Madden enfrentó múltiples cargos: 3 cargos de asesinato en primer grado, secuestro, agresión agravada, eliminación ilegal de restos humanos. No mostró ninguna emoción en el tribunal, incluso cuando se mostraron las fotos, incluso cuando las familias testificaron, incluso cuando el juez leyó en voz alta extractos de su diario, páginas llenas de anotaciones, horarios, notas y detalles perturbadores. Él nunca levantó la vista. Y aún así, la sala del tribunal no permaneció en silencio. La madre de Melanie se desplomó en el estrado. El hermano de Alyssa tuvo que ser sujetado después de gritar: «Nos miraste a los ojos y mentiste durante 20 años». ¿Y el padre de Dana? Estuvo presente todos los días del testimonio sin pestañear. Cuando se le preguntó cómo lo logró, respondió: «Porque alguien tiene que mirarlo. Alguien tiene que mirarlo a la cara y decirle: ya lo sabemos». La fiscalía expuso el cronograma con una claridad devastadora. Rick Madden acosó a las chicas durante semanas. Se hizo pasar por un conductor sustituto. Los atrajo a su coche después del partido. Los llevó al motel, donde ya estaba preparada la habitación 12. Usó ataduras, cinta adhesiva, miedo. Y cuando terminó, los metió en una bolsa y los arrojó donde nadie pudiera mirar, porque sabía que el pueblo no cavaría hondo. Porque nunca lo habían hecho antes. Fue declarado culpable de todos los cargos. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero para muchos, no fue suficiente. Porque la verdad era que no era solo Rick. Había gente en Kelton que había visto y oído cosas, ignorado las señales de advertencia, protegió su reputación, guardó silencio. La ciudad no solo perdió 3 niñas en 1995, perdió su inocencia. Y cuando enterró en silencio los nombres de aquellas chicas, enterró una parte de sí mismo. Hoy en día, en el borde del antiguo estadio se encuentra un monumento conmemorativo. 3 estatuas, brazos unidos, ojos levantados hacia las luces. En la base, una placa dice:
confiaron en nosotros, les falamos, los recordamos. Cada año, el 17 de noviembre, se encienden velas al atardecer. Y nadie aplaude. No suena ninguna música, solo silencio. Y el viento, moviéndose entre los árboles como susurros que finalmente se escuchan. Que había en la cinta. Cuando los equipos de búsqueda de pruebas sacaron por primera vez la bolsa de lona del tubo de desagüe detrás del viejo motel. El casete que había en el interior no parecía importante. Estaba agrietado, danado por el agua, etiquetado solo con tinta descolorida, mezcla de práctica 1995. Al principio, los técnicos asumieron que era una cinta de ensayo, una lista de reproducción de puristas, algo sin sentido. Pero durante una revisión forense, notaron que la cinta había sido sobregrabada. La música original seguía allí, pero hacia el final, más a la de la estática, bajo el trino de los viejos éxitos del Top 40, se había grabado algo más. Una voz, tranquilo y joven tembloroso. El FBI solo publicó una transcripción de los últimos 90 segundos. Se confirmó que era la voz de Melania Rhodes. Sus palabras sonaban apagadas, como si la grabadora hubiera estado escondida en una chaqueta o debajo de una almohada, pero se oían con claridad. Hace frío. No sé qué día es, creo que está dormido. No sé si alguien lo oirá alguna vez, pero si lo haces. Me llamo Melanie Rhodes. Tengo 17 años. Voy a la preparatoria Kelton. No quiero morir aquí. No hicimos nada malo. Dile a mi mamá que no me rendí. Lo intenté. Todos lo hicimos. Hey, una breve pausa. Entonces ella susurra. No dejes que se esconda. No es quien crees. La cinta se corta a estática. Ese momento cambió todo para las familias. El descubrimiento había traído dolor. El juicio había traído cierre. Pero la cinta trajo algo más. Prueba de que en sus últimos momentos, Melanie luchó no solo por sobrevivir, sino por hablar, por dejar constancia, por nombrar lo que nadie más quería. Ella había registrado la verdad de la única manera que podía. Ahí sobrevivió. Hoy, esa cinta se encuentra en un archivo de pruebas celado en Austin. Ha sido copiado, protegido, preservado. ¿Por qué importa? Porque a veces la única voz que rompe el silencio es la que nunca debió ser escuchada. Durante años, Kelton intentó olvidar. Pero las chicas no los dejaron. Eran más fuertes que los susurros, más fuerte que la vergüenza, y más valientes que el sistema que les falló. Con motivo del 25 aniversario de su desaparición, se añadió un banco al lado del monumento del estadio. Grabado en la madera, debajo de sus nombres, dice: Te escuchamos. Y cada viernes por la noche, bajo las luces, las animadoras se alinean en sus lugares. Todavía quedan 3 plazas sin cubrir. Siempre.